Dios les bendiga a cada uno de ustedes una vez más. Aquí estamos una vez más para traerle un consejo de la palabra del Señor en esta hora. Y seguimos con nuestros estudios de discipulado basados en el libro titulado Los primeros pasos, la base del discipulado. Un libro escrito por su servidor, un libro muy sencillo, pero muy bíblico para discipular a los nuevos creyentes o aquellos que no hayan recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Hoy en esta hora vamos a estudiar el capítulo número 8, que se titula El estudio bíblico, porque esto es muy importante para cada uno de los creyentes que ha sido lavado con la sangre de Jesús, y para aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Padre, te damos gracias en esta hora por tu gracia, tu amor y tu misericordia, y por lo bueno que has sido con nosotros. Señor, te pedimos que tú tomes tu palabra y la introduzcas en el corazón, la mente de cada uno de los oyentes que escucharán esta enseñanza a través de estas redes sociales. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro, te lo pedimos. Amén y amén. Dijimos, vamos a estudiar la lección número 8, el estudio bíblico. Ninguna persona, oiga bien, podrá ser eficaz si no le gusta estudiar la palabra de Dios. La persona debe tener una buena relación con el Espíritu Santo y haber nacido de nuevo para poder entender la palabra de Dios. Sin embargo, si no tiene una buena relación con el Espíritu Santo, entonces podrá estar con mucho conocimiento, pero con poco entendimiento. Porque no se trata de tener conocimiento solamente, sino de entender lo que dicen las Sagradas Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios. En 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16, el apóstol San Pablo dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ya que lo que podemos ver es que toda la Escritura es inspirada por Dios, no solamente una parte. La Biblia es más que un ingenio del hombre y más que una revelación humana. Sabemos que hay muchos buenos escritores y muy buenos poetas en el mundo que nos rodea, pero la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué debemos estudiar la Biblia? Esa es una pregunta. Quizá usted no se la ha hecho alguna ocasión. ¿Por qué debemos de estudiar la Biblia? Primeramente, Dios nos manda a estudiar su palabra. Esa es una de las razones por qué debemos de estudiar la Biblia, porque Dios nos manda a estudiarla. Pablo dice en 2 de Timoteo 2:15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Se recomienda que el discípulo ore cuando va a leer la Biblia para que pueda recibir revelación. De otra manera, solo estará leyendo, pero no entenderá nada porque no se le será revelada. Y se recomienda que tenga una verdadera pasión
por conocer la palabra de Dios y que mantenga el uso de la oración como iluminación. Martín Lutero dijo en una ocasión: orar bien es estudiar bien. Si usted lo hace siempre, tendrá una palabra fresca para los oyentes. Por eso se recomienda que usted siempre ore antes de leer la Biblia, para que pueda recibir revelación y tenga siempre una palabra fresca para aquellos que lo escuchen. Segundo, Dios nos enseña a caminar en su palabra. El apóstol San Pablo una vez más dice en 1 Timoteo capítulo 3 verso 15: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Este mundo goza de un privilegio muy grande de la electricidad, que nos ayuda para iluminarnos en la oscuridad. Sin embargo, nosotros necesitamos la iluminación de la palabra de Dios para conducirnos bien en el camino y para no tropezar. Es por eso que el salmista dice en el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Tercero, Dios nos da paz por medio de su palabra. En el Salmo 119, 165 dice: mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mire qué tan importante es caminar en la palabra y que Dios nos da paz a través de su palabra. La razón por la cual muchos han caído en pecado es porque han dejado de estudiar la palabra de Dios y han dejado la oración. Porque la Biblia no es para tenerla encima de un refrigerador o en la cajuela del auto, sino más bien para escudriñarla y ponerla por obra. Cuarto, Dios nos juzga por medio de su palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 12, verso 48: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Todo creyente o todos los creyentes debemos de saber que tarde que temprano vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas por todo lo que hemos hecho en esta vida. Todo, tarde que temprano, mi hermano, vamos a comparecer ante el Señor y vamos a darle cuenta. La diferencia es que para el creyente habrá un juicio de recompensas y para el pecador habrá un juicio de condenación. Qué triste será para aquellas personas que rechazaron a Jesucristo, el Hijo de Dios. Lo otro, la negligencia de leer su palabra es destructiva para nuestra vida espiritual. Oseas capítulo 4 versículo 6, un capítulo muy conocido, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nadie le enseñará a un alumno que no esté dispuesto a obedecer. ¿Para qué Dios va a darle conocimiento a una persona si no está dispuesto a obedecer su palabra? Para conocer la palabra de Dios es indispensable hacer la voluntad de Dios y perseverar en estudiar, porque los días ociosos son días oportunos para Satanás. Es por eso que se recomienda que siempre mantenga su mente ocupada en el estudio de la palabra de Dios, porque haciendo esto siempre tendrá una mente renovada y una unción fresca. Gloria al Señor. Lo otro, por medio de la palabra de Dios podemos obtener verdadero éxito en la vida.
Josué capítulo 1 verso 8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ningún creyente podrá tener éxito si se retira de la palabra de Dios. Sin embargo, si se mantiene firme en la palabra, entonces hará prosperar su camino y todas las cosas le saldrán bien. Pero recuerda, la palabra te puede apartar del pecado. Pero si no tienes cuidado, el pecado te puede apartar de la palabra de Dios. Lo otro, por medio de la palabra de Dios, podemos hacer frente a las tentaciones de la vida. Pablo dice en Efesios capítulo 6 verso 11: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Cada discípulo debe de conocer muy bien la armadura de Dios antes que se vista con ella, porque recordemos muy bien, y si podemos recordar más bien la historia de David y Goliat en 1 Samuel capítulo 17 verso 39, cuando David se enfrentó con Goliat, él quiso pelear con la vestidura de Saúl, pero ni siquiera pudo caminar con ella, mucho menos pelear, porque nunca lo había practicado. ¿Cómo debemos estudiar la Biblia? Primero, lea la Biblia con reverencia. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Número 2, lea la Biblia con oración. No puede usted leer la Biblia como si fuera un periódico. Primero, como le dije al principio, ore para que Dios le revele algo nuevo de la palabra de Dios. 3, lea la Biblia sistemáticamente. No lea aquí y lea de allá, sino que lea una parte, sáquele la esencia, pídale al Espíritu Santo que le revele ese versículo, ese capítulo, y empápese de ese versículo hasta que se sienta satisfecho su espíritu por haber leído, escudriñado, y que el Espíritu Santo le haga revelado lo que usted no puede entender. Lo otro, lea la Biblia fielmente. Si usted va a leer la Biblia, entenderla y se le es revelada, es para que usted sea fiel a lo que la Biblia le está enseñando a usted. Lo otro, lea la Biblia y medite en ella. No solamente la lea, sino meditad también en ella, así como el siervo, el rumiante, cada creyente, cada discípulo debe de meditar en la palabra de Dios, escudriñarla y meditar en ella. Pablo dice en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo entiendo esto porque yo soy escritor. Yo entiendo que hay muchos buenos libros para estudiarlos, porque hay buenos escritores. Ahora, con eso no estoy diciendo que yo soy un buen escritor. Lo que estoy diciendo es que yo soy un escritor de libros, pero nunca debemos de dejar a un lado la palabra de Dios por estudiar un libro, por muy bueno que sea. Si usted es un lector de libros, está bien, pero nunca deje de estudiar la palabra de Dios por leer un libro. Primero es la Biblia, la palabra de Dios. Y también hay libros que si no son muy bíblicos, si no le edifica, también no dedique mucho tiempo en ellos si no tiene buen contenido de la palabra de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Espero que estas cortas enseñanzas les sirvan para edificación de su vida y pueda compartirlas con alguien. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Eleuterio Prieto. Búsquenos, síganos por allí y suscríbase, por favor, para cuando
hay un video fresco, rápido usted le anuncie la campanita y usted pueda deleitarse con un estudio nuevo de la palabra de Dios. Dios les bendiga y Dios les guarde. Hasta la próxima y cuídese, por favor.